noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar de lo que está pasando a nivel internacional con la economía. Vamos a tratar de explicar un poco, digamos, qué es lo que está viviendo la economía peruana hoy. Para eso hemos invitado al señor Alex Alvarado, socio fundador de Activas Partner, en el primer bloque. En la segunda parte del programa vamos a hablar sobre las oportunidades de comercio que existen ahora entre Perú y Japón, un país bien importante a nivel, digamos, internacional, y para eso hemos invitado al presidente del Consejo Empresarial Peruano-Japonés, el señor Luis Vega, para hablar de estas oportunidades que podríamos tener con Japón. Y en la última parte del programa vamos a hablar sobre becas. Hay un programa bastante interesante de crédito educativo para estudios pre y posgrado, y para eso hemos invitado al señor Héctor Cuadros, el jefe de la Oficina de Crédito Educativo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC del Ministerio de Educación. Aquí vamos a explicar un poco cuáles son las becas que están disponibles para aquellas personas que ya egresaron probablemente de la universidad y quieren hacer pues un posgrado a nivel internacional, o los estudiantes que están saliendo de los colegios y que quieren, digamos, financiamiento educativo para poder seguir una carrera probablemente digamos, en una serie de universidades acá en el país. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Alex Alvarado. Él es socio fundador de Activas Partner. ¿Qué tal? Bienvenido a Punto Económico. Gracias, Luis. A ver, me gustaría primero entender un poco qué es lo que está pasando. Hay una serie de anuncios, digamos, la economía en los últimos días ha estado casi, digamos, puesta en la palestra. Ciertamente. Digamos, ha estado pues en la mesa, ha estado en boca de todos por una serie de cosas que han estado sucediendo. Una de ellas, obviamente, han sido los anuncios, digamos, del ministro Castilla, del presidente Humala, digamos, los políticos entrando en la economía a hacer una serie de apreciaciones. Lo otro es, evidentemente, lo que está sucediendo con el dólar y también algunas apreciaciones de algunos economistas con respecto a lo que va a suceder en el dólar. Y, por último, el tema de lo que ha sucedido, por ejemplo, con el PBI de junio, que ha bajado a 4.4%. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en la economía hoy día? En sencillo, para la gente que nos está escuchando. Bueno, ciertamente están habiendo cambios a nivel mundial. Hemos visto un decrecimiento en los países emergentes más grandes, tipo China, tipo India, que consumen ciertamente bastante de los materiales que digamos, producimos en el Perú. Y es una nueva realidad. Sin embargo, por otro lado, también se ve a la economía americana, que se está poco a poco recuperando, que es uno de los principales socios comerciales del Perú. Y ciertamente es un nuevo entorno, ¿no? Y el efecto que ha pasado en los precios de los commodities. Sin embargo, nosotros miramos un poco de largo plazo y creemos que los fundamentos están bastante bien puestos en el Perú. Creemos que las compañías, las empresas peruanas tienen mucha oportunidad para seguir creciendo y crear valor. Y precisamente en eso vamos a colaborar con ellos. Hoy día, por ejemplo, he estado viendo algunos titulares, digamos, en las primeras páginas de algunos periódicos, y está la palabra crisis. ¿Tú crees que estamos, digamos, que está bien usar la palabra crisis ahora en el país? Yo diría que es muy exagerado. Nuevamente, bajar el crecimiento a un nivel de 5, 4%, 4,5%, igual comparativamente con otros países en la región, inclusive en Latinoamérica, es bastante bueno. Para que la gente nos entienda, a nivel mundial, ¿cuánto va a crecer el mundo? Aproximadamente este año, ¿cuál es la proyección? 2%, digamos, máximo 3% en los buenos años. Es decir, no es un crecimiento que va conjuntamente con el crecimiento poblacional también en algunos países. Pero... Eso quiere decir que, si lo ponemos en contexto, digamos, el Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que deberíamos estar creciendo alrededor del 6%. Eso significa, digamos, poco más del doble del crecimiento promedio mundial. Si crecemos al 5%, igual estamos, digamos, bastante arriba del crecimiento promedio mundial. Con lo cual, digamos, tiene que ser crecer a una mayor tasa, arriba de 5% si se puede, porque también tenemos nosotros una población que crece también aceleradamente, es una población joven, que cada vez hay más población entrante a la actividad económica, es decir, entonces tenemos que soportar ese crecimiento. Sin embargo, nuevamente, yo no estaría tan alarmado. Creo que los fundamentos en el Perú económicos están bien puestos y ya tenemos al menos varios años de trayectoria. Pero lo que sí nos lleva es de que las compañías y las empresas peruanas tienen que prepararse para estos ciclos económicos que siempre pasan. Y también pensar en hacerse más productivos, elevar la productividad, hacerse más eficientes en el uso de sus recursos para poderse mantener estables en sus negocios. Podríamos decir, digamos, que cuando el Perú ha estado en estos años con un crecimiento bastante interesante que hace mucho tiempo no se veía,
las empresas han aprovechado obviamente este crecimiento, pero a veces cuando las cosas están muy bien, digamos, es un poco complicado hacerla, o algunas veces no se ve que hay que arreglar la casa, ordenar la casa, hacer, digamos, las reformas estructurales que uno debería hacer, no necesariamente en el gobierno, también en las empresas, porque bueno, pues si estamos creciendo y yo como empresario estoy viendo que estoy vendiendo bien, entonces bueno, sigo siendo agresivo en mi nivel de inversión, en mi, digamos, la forma en que hago, digamos, el esquema comercial para poder seguir vendiendo y disfrutando obviamente de este crecimiento en ventas, sobre todo por ejemplo en demanda interna, que ha sido clarísimo en el sector construcción con el tema inmobiliario. Pero, digamos, ahora que está desacelerándose, no llamamos crisis, en realidad es una desaceleración simplemente, pero que igual implica un crecimiento con respecto al año pasado. Un poco menor al año pasado, pero igual un crecimiento. Digamos, sería bueno que sea un momento, probablemente hoy, de parar, mirar, ver bien qué necesito hacer para poder ser más productivo, en dónde necesito invertir de repente para ser mucho más competitivo y seguir adelante. Ciertamente. El crecimiento que hemos tenido en los últimos años en Perú ha sido bastante drástico y ciertamente se ha reflejado en las empresas. Sin embargo, no necesariamente ha venido acompañado de un crecimiento de productividad y de ser más eficientes en los negocios en los que estamos. Entonces creo que ahora es un buen momento para pensar mucho en enfocarnos en los negocios en los cuales somos competitivos. Y las empresas también tienen que enfocarse mucho en desarrollar capacidades y desarrollar sus organizaciones para afrontar esta nueva realidad y que ciertamente va a afectar por unos años y espero que en el largo plazo, digamos, igual sea de beneficio para todos. Para ponerlo de repente con un ejemplo sencillo, lo que podríamos decir es, imaginémonos de repente un empresario que, digamos, tiene una tienda y en la tienda de un momento a otro comenzaron a haber más clientes, y más clientes, y más clientes, porque probablemente la gente comenzó a migrar hacia esta urbanización. Ahora, si en esta urbanización, digamos, cada vez yo he vendido más y he vendido más y he vendido más, y en algún momento, digamos, la gente deja de comprar tanto como me compraba antes, o digamos mi ritmo de crecimiento, si vendía primero 100, después 110, después 120, y así sucesivamente, ahora ya no crezco de 120 a 132, sino de repente a 125. Igual sigo creciendo, pero es momento de repente decir, oye, bueno, está bien, sigo creciendo, pero es importante, de repente yo no había hecho mucho para recibir esta venta, voy a ver dentro de mi empresa cómo logro ser más eficiente. De repente comienzo a hacer un buen marketing, de repente reduzco mis costos logísticos, capacito a mi gente para que atienda mejor, amplío nuevos mercados, me voy de repente a otros países para comenzar a vender mis productos. Es el momento de pensar. Ciertamente. Vemos que muchas compañías tienen esa oportunidad de ser más competitivas, digamos, y en eso un poco Activas Partners, como te comentaba inicialmente, tiene 3 áreas de negocio: finanzas corporativas, formamos a compañías en el tema de transacciones financieras, y también la parte de consultoría de negocios, que precisamente lo que hace es apoya el desarrollo de estas capacidades para las compañías y precisamente afrontar estos decrecimientos en la economía. Alex, tú has estado digamos, has sido consultora a nivel internacional. Así es. Y has visto la economía, digamos, de economía desde fuera. Digamos, en el Perú, el Perú a nivel internacional, ¿cómo se está viendo? ¿Se está viendo, sigue siendo interesante para el mundo hacer negocios con el Perú y lo seguirá siendo en los próximos años? Mira, yo creo que sí. Ahora, el Perú evidentemente es un país aún pequeño en términos relativos, inclusive con otros mercados emergentes. Sin embargo, creo que se ha distinguido por el gran crecimiento que ha tenido el país, que ha venido acompañado nuevamente de buenas políticas económicas, un sistema financiero bastante robusto, y que precisamente lo hace defendible a estos, digamos, baches que suceden en el mundo. Entonces yo creo que poco a poco, conforme vaya ganando escala, va a ir captando mayor capital, va a ir captando mayor atención, y eso va a ser beneficio para todas las compañías en el país. Pero ciertamente, como te digo, hay que preocuparnos mucho en la eficiencia productiva. Ahora, con respecto al tema de cómo nos están viendo, digamos, y para poder fortalecer las empresas, una de las cosas que se suelen hacer son fusiones y adquisiciones. Tú eres un especialista en fusiones y adquisiciones, es decir, como una empresa puede finalmente, para crecer, de repente ve una oportunidad y compra otra empresa, o se fusiona con otra empresa, se asocia, son mucho más grandes y por lo tanto de repente el costo de producir el producto es menor, tienen sinergias, etcétera. En el mercado de fusiones y adquisiciones en el país, digamos, es el momento probablemente también para seguir pensando en que puede haber más
eficiencia a partir de fusiones y adquisiciones empresariales? Sí, ciertamente, es parte del proceso de hacer que las industrias sean más eficientes, ¿no? Y aparte, en el Perú sucede que hay muchas industrias que están realmente muy fragmentadas, es decir, existen muchas compañías en una sola industria, que son, por temas de escala, son ineficientes. Entonces, una forma precisamente de lograr esa eficiencia es empezar a consolidar. Y ya vemos a los líderes en cada industria que están empezando a hacerlo, no solamente en el Perú, sino también empezando a incurrir en el mercado internacional. Y eso es positivo. O sea, el Perú, como te digo, está todavía desfasado en términos de fusiones y adquisiciones, es un mercado pequeño. Creemos que va a crecer y creemos ciertamente de que las compañías tienen que estar preparadas para entrar en transacciones de ese tipo, porque también supone una cierta, una cierta preparación y estar bien acompañados en el proceso de una transacción como esta. Ahora, ahora vemos más empresas peruanas comenzando a llegar a comprar empresas en el extranjero. Es decir, probablemente antes no se veía mucho esto. Ahora, vemos casi de una manera relativamente continua empresas que ya están peruanas, que están comenzando a comprar otras empresas fuera del país o eventualmente ya aterrizar con empresas, desembarcando en otros países para tratar de aprovechar ciertos mercados. Esto se ve, en cierta gama de empresas grandes, ¿no? Que tienen de repente acceso también a financiamiento barato a nivel internacional. Podríamos estar diciendo que es importante que los empresarios peruanos, los medianos y los pequeños, deberían estar viendo que en el futuro, probablemente en cada una de sus industrias, en la medida en que el Perú siga creciendo, va a haber una necesidad de alguien grande que comience a comprar a los chiquitos para agruparlos, y hay que estar preparado o para vender o para fusionarse o para eventualmente crecer adquiriendo otras empresas dentro de ciertas industrias? Así es, ciertamente va a haber bastante consolidación. Creo que las compañías grandes van a obviamente tender a crecer y también especializarse. Es decir, las empresas grandes no necesariamente van a ser las únicas que van a subsistir. Ciertamente identifican los negocios en los cuales son competitivos y a esos negocios se deben orientar. Y las empresas más pequeñas también probablemente o venderán su negocio o venderán parte de sus negocios para orientarse en los que son más competitivos. Eso es saludable en una economía. La especialización, porque cada uno va a ser con mayores economías de escala y con mayor conocimiento de sus productos y sus servicios y sus clientes, va a ser más eficiente y va a ofrecer mejores productos a mejores precios. Por lo que dices, en realidad, otro aspecto importante es que tiene que haber inversión en capital humano, y esto va de la mano con la productividad. De varios estudios que han habido, el 66%, 2/3 del valor creado, digamos, de compañías a nivel internacional, de las más grandes, se debe principalmente al talento humano que tienen las compañías, más que las oportunidades de financiamiento, más que otro tipo de factores de mercado. Entonces, yo invito mucho siempre a nuestros clientes a pensar mucho en el tema de talento a todos sus niveles organizacionales, para precisamente ser más competitivos, ¿no? Esas compañías que tú mencionas, que son las que están incurriendo y haciendo exitosas en el exterior y comprando empresas en el exterior, son precisamente aquellas compañías que están bastante bien armadas desde el punto de vista gerencial, tienen un buen grupo humano que precisamente puede desarrollar y ejecutar esas transacciones y después, una vez que se ejecutan, integrar las operaciones y poder ser exitosas, ¿no? Pues es un proceso largo que toma tiempo. La vez pasada, conversaba con amigos del extranjero y me decían, una de las cosas que le falta a la empresa pequeña en el Perú, a la empresa mediana, es que el perfil del emprendedor, o del empresario, sea un perfil que mantenga fuerte, la gerencia con fuerte capacidad de gestión. Así es. Y recalcaba mucho el tema de gestión, de capacidad de decidir, de tener la capacidad de ser a veces un poco más agresivo en ciertas decisiones. Y eso justamente tiene que ver mucho con lo que acabas de decir, ¿no? Con el tema del capital humano. Finalmente son las personas las que deciden en las empresas, son las personas las que toman decisiones y no necesariamente es el dueño o las cabezas. En todo el nivel organizacional de una empresa se tienen que tomar decisiones y tiene que haber, sentido común y criterio y capacidad de gestionar, las áreas. ¿Crees que de repente, parte de lo que deberíamos estar incentivando dentro de esta sumatoria de cosas que necesitamos como peruanos incorporar como habilidades y competencias, una de las principales debería ser capacidad de gestionar? Ciertamente, capacidad de gestionar, capacidad de liderazgo, es decir, habiendo obviamente trabajado en países un poco más desarrollados,
tú ves que la calidad gerencial en las empresas es lo que hace que esas empresas sigan creciendo y que sean, digamos, avanzando y creando valor. Yo creo que en el Perú hay mucha capacidad gerencial también que se está desarrollando. Requiere mayor inversión, mayor preparación y también ser bastante abiertos también a entender nuevas tecnologías, nuevos modos de operar. En eso precisamente estamos trabajando nosotros, que tratamos de desarrollar capacidades conjuntamente con nuestros clientes. Pero es clave. Y tener confianza. O sea, yo creo que algo clave que a mí en lo personal me ha servido durante toda mi carrera es el tener confianza en sí mismo, el poder afrontar los retos sin temor, y obviamente estar bien informados, tratarse de informarse y de aprovechar todos los recursos que uno cuenta en ese momento. Pero sí, tener confianza, eso es importante para el pequeño empresario, para el mediano empresario y para el gran empresario también. O sea, podemos ser competitivos aquí y en cualquier lado y podemos triunfar en mercados desarrollados y mercados subdesarrollados. Claro, hay que creernos la historia, en realidad. Tenemos que creernos la historia, pero para eso tenemos que armar el equipo primero y tenemos que tener gente, digamos, potente. Y para eso es importante que las empresas comiencen a capacitar. Yo lo que veo en realidad es que es muy probable que acá, digamos, en algunos años, la cantidad de empresas de fuera que comiencen a instalarse, ya comenzaron en realidad varias a instalarse en el país, digamos, impacte en la capacidad de acelerar las decisiones de los empresarios peruanos. Probablemente si el empresario peruano, digamos, hay un sector grande de empresarios peruanos que están viendo, digamos, la industria nacional solamente como mercado, probablemente de acá en el futuro vamos a tener que despertar y ser mucho más agresivos y comenzar a pensar en, oye, pero me estoy dando cuenta que está viniendo una empresa colombiana y está queriendo en esta industria comprar a la primera o a la segunda más grande para tratar de ser más potente. Y nosotros nunca hemos pensado al revés, en ir de repente, digamos, a ser más potentes, abarcando un mercado ya no solamente peruano, sino regional. Si de repente, digamos, comenzáramos a proyectarnos un poco más allá del territorio peruano, podría ser interesante porque podríamos estar compitiendo también, digamos, a nivel internacional y no solamente pensar que la demanda peruana es la que le va a dar de comer a la empresa. Sí, tenemos que pensar en el mercado en un contexto global. Te diría yo, en el proceso, digamos, de desarrollar nuestro negocio también de capital privado, que es otra de las áreas que hacemos en Activas, encontramos realmente compañías peruanas que han crecido y no solo han crecido vendiendo sus productos y servicios en el mercado local, sino internacional, han exportado y lo hacen con bastante, digamos, proactividad y agresividad, entonces lo cual la verdad que nos da mucho gusto. Y tratamos también de apoyarles y recomendarles en la forma de hacerlo más eficientemente. Pero sí se está dando. O sea, yo creo que hay ese apetito emprendedor y es muy saludable, que es algo que no he visto honestamente en Chile ni en Colombia de la misma manera. O sea, acá la gente siento que quiere hacer negocio, tiene al menos esas ansias. Lo que le falta ciertamente son las herramientas, son las capacidades, los equipos gerenciales para llegar a esa meta, ¿no? Y precisamente en eso estamos trabajando con ellos. De acuerdo. Muchas gracias, Alex Alvarado, por venir a Punto Económico. Y bueno, la recomendación final es confianza. Igual estamos creciendo. Vamos a crecer, probablemente cerrar entre 4.5 a 5.5%, es mayor al promedio mundial. Y lo que se necesita es finalmente, si se está desacelerando no significa lo mismo que caer. Desacelerar simplemente es reducir la velocidad, pero la velocidad continúa, ¿no? Claro. El punto es que creo que es hora de, digamos, con este remesón, digamos, de expectativas que ha habido, pensar bien en cómo ser más competitivos, más productivos internamente, ver si somos capaces de gestionar bien y ver las oportunidades que a nivel mundial ahora se están abriendo, porque justamente cuando las cosas van mal y nuevamente vuelven a ir bien, o sea, cuando pasa la crisis es donde comienzan a haber una serie de oportunidades que creo que deberíamos estar comenzando a mirar seriamente. Muchas gracias, Alex Alvarado, nuevamente por venir a Punto Económico, y volvemos con más en la siguiente parte del programa para hablar de las oportunidades de negocio que tenemos con Japón. Volvemos.